Decía Sproul en su libro titulado Matrimonio íntimo o la intimidad en el matrimonio, si esta dimensión del matrimonio no está saludable, hay poco chance de que el matrimonio como tal sea feliz. O sea, es un área, un aspecto de la vida matrimonial que podemos aislar del estado saludable de la relación matrimonial. Y no es así, es una parte integral. El diablo es muy astuto, no tenemos ni siquiera que hacer esfuerzos para demostrarlo. Hemos visto en nuestras propias vidas los ataques que el maligno nos ha hecho a lo largo de nuestras vidas cristianas. Y podemos nosotros imaginarnos que él va a dejar esta área sin ser atacada. No sabemos cómo él se empecina a atacar hombres y mujeres, matrimonios, familias, sociedades, en esta precisa área de la vida sexual. Él sabe que atacar el aspecto de la intimidad sexual en el matrimonio es un golpe mortal a la relación. Y lo que él ha logrado hacer en la sociedad en ese aspecto es sencillamente impresionante. Si hay ardides, si hay engaños, si hay astucias, él lo va a usar en esa área de manera particular. Y al mismo tiempo que él ha sexualizado la sociedad, donde por todos lados somos bombardeados con esas cosas, él ha afectado a los matrimonios de manera particular de una forma malévola. Las perversiones sexuales se han multiplicado. Hay más sexo en la calle y en los medios de comunicación que nunca. Pero también hay menos relaciones estables sexualmente hablando en los matrimonios que nunca. Y eso es un problema. Y en ese sentido, todos nosotros como creyentes necesitamos siempre regresar a las Escrituras para que todas las facetas y áreas de nuestras vidas estén alineadas con la palabra de Dios. Y esta área es una de ellas. Alinearnos en nuestros pensamientos con lo que Dios cree y nos ha revelado acerca de este tema. No podemos darnos el lujo de dejar sin atención un área tan importante de nuestras vidas. Pero antes de ir a las Escrituras mismas, a mí me gustaría que hagamos un poco de historia antes de hacerlo. Ir a cómo fueron evolucionando, transcurriendo las cosas desde la época de la iglesia primitiva hasta nuestros días. En primer lugar, con respecto a los padres de la iglesia, tanto en la cultura griega como en la romana se llegaron a introducir prostitutas sagradas en los templos. Un nombre que como que no parece que son dos palabras que deban ir juntas, prostitutas sagradas. Y desde luego, eso hizo que la iglesia primitiva tuviera que enfrentar esa realidad. Vemos a Pablo hablando a los corintios de este tema precisamente, porque era una realidad en la que ellos se desenvolvían. Y ellos tenían que marcar la diferencia. Ellos tenían que tener un patrón sexual de vida correcto y que agradara a Dios. Y que iba a ser un contraste con su sociedad. Tertuliano y Ambrosio decían que preferían la extinción de la raza humana antes que su propagación a través del pecado. Y ya están llamando pecado a las relaciones íntimas. Ambrosio llegó a incluso añadir que los casados deberían de avergonzarse y sonrojarse del estado en el que vivían. Agustín de Hipona se convirtió al Señor desde un trasfondo pagano. Y su pasado tuvo mucho que ver con esa culpa que le atormentaba.
Y él llegó a relacionar la transmisión del pecado con el acto sexual. Y creía que utilizar el sexo para cualquier otro propósito que no fuera la reproducción era pecado. De ahí la idea que la Iglesia Católica abrazó en muchos aspectos. Y de hecho él llegó incluso a lamentar el que Dios creara el sexo. Y alabó a los matrimonios que se abstenían del acto sexual. Algunos yo sé que ahora mismo están dando gracias a Dios que no vivieron en esa época. Jerónimo, contemporáneo de Agustín, llegó más lejos todavía. Y él decía que a los esposos que cualquiera que fuera un amante demasiado apasionado con su propia esposa era un adúltero. Orígenes, que era muy original en muchas de las cosas que él decía, se hizo castrar a sí mismo ante la enseñanza que él encontró en Mateo 19:12 con respecto a los eunucos. Y decía que si el pecado no habría entrado en el mundo de la raza humana, se hubiera propagado de alguna forma angélica misteriosa, pero no a través de la unión sexual. Gregorio de Niza clamaba que Adán y Eva fueron creados sin deseo sexual. O sea que eso fue algo que vino después con el pecado, pero que fueron creados sin deseo sexual. Entonces, tenemos una idea de cómo en esa época albergaban conceptos totalmente ajenos, extraños a la palabra de Dios. Entramos a la época de la Edad Media y pueden imaginarse también mucho oscurantismo. Las autoridades de la iglesia declararon edictos por medio de los cuales ellos prohibían el sexo los jueves, porque era el día del arresto de Cristo. Los viernes también porque era el día de su muerte. Los sábados en honor a la Virgen. Y los domingos en honor a los santos que habían partido. A veces los miércoles formaba parte de la lista, como durante los 40 días de Cuaresma. Tomaban también en cuenta Navidad, Pentecostés y otros días de fiesta que también estaban incluidos. Y entonces se calculaba que en el año quedaban como unos 44 días para el sexo conyugal. Todo había que ponerlo en agenda. Y aún en los días en que era permitido el sexo, era visto como una especie de concesión por causa de la debilidad de los hombres. Y fue la concepción que perduró a lo largo de la Edad Media. La teología católica, sabemos, hace una clasificación de pecados entre pecados veniales y pecados mortales. Y para ellos el adulterio es un pecado mortal. Y la relación dentro del matrimonio, la relación sexual aún dentro del matrimonio, por lo menos, dice, te hace pecar venialmente. Pero es pecado. Tomás de Aquino decía que el sexo hace que la razón quede subordinada debajo de las pasiones. Pero llega la Reforma Protestante, gracias a Dios. Y trajo cambios significativos porque incentivó una perspectiva más bíblica de la intimidad matrimonial. Ese conflicto neoplatónico que dividía lo espiritual y lo carnal hasta el punto de afirmar que lo físico es algo bajo de segunda categoría, fue algo que fue enderezado con los días de la Reforma. Lutero se opuso a la posición católica en contra del matrimonio del sexo por placer. Y Lutero traspasó al matrimonio el respeto que él tenía antes por el celibato. Él dijo, no, el matrimonio debe ser honrado. Los puritanos, por su lado, aún teniendo el progreso que proveyó la reforma, ellos sintieron el efecto de esa sombra medieval todavía en algunas de las prácticas o enseñanzas que ellos transmitieron.
Tanto así que hasta los puritanos tuvieron problemas para interpretar el libro de Cantar de los Cantares. Normalmente fueron excelentes intérpretes de las Escrituras los puritanos. Pero en ese punto no pudieron ver el libro en base a los principios hermenéuticos más sanos y no podían concebir que Dios inspirara un cántico de amor tan erótico. Y eso les llevó a predicar y a escribir de cantares como meramente una alegoría entre Cristo y la iglesia. Cito a Sproul una vez más aquí en esto. Dice, aun si el cántico de cantares fuera interpretado alegóricamente, todavía tendríamos que enfrentarnos al carácter erótico de las imágenes empleadas. Si estas imágenes tuvieran una connotación negativa o pecaminosa, sería difícil imaginar que el Espíritu Santo la santificara. O sea, y aún si consideráramos que es una alegoría, pero las imágenes alegóricas entonces que son usadas son pecaminosas, no son santas. Sin embargo, eso no es todo lo que los puritanos dijeron acerca de este tema. No sería una representación fiel quedarnos en ese aspecto de lo que ellos hicieron con el libro de Cantares. Porque ellos normalmente no evadían los textos de las Escrituras, los demás pasajes de las Escrituras que tratan acerca de la intimidad matrimonial. Incluso se cuenta la historia del caso de una mujer que se quejó ante su pastor y luego ante la congregación porque su esposo estaba descuidando la vida sexual de ellos como pareja. Y la iglesia llegó a expulsar a ese marido. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste una disciplina eclesiástica donde ese fue el pecado señalado? Pero hermanos, nosotros debemos tomar en serio el pecado en cualquiera de sus facetas. Y hay pecados que son con respecto a esa área. En este caso había un hombre que estaba privando a su mujer del placer sexual que Dios ha concedido y fue tratado debidamente. Y tendremos que abrir los ojos para empezar a ver nuestra sexualidad como algo que le pertenece también al Señor y donde el Señor es Señor, valga la redundancia, aún de esa área de nuestras vidas. Él es que dice cómo es que son las cosas. Y dice que la mujer no puede negarse al hombre ni el hombre a la mujer, como vamos a ver. Y por eso ellos trataron este caso. Y es triste ver que muchas veces estas cosas no se tratan en las iglesias y no se hablan. Y todo es un silencio y todo, cuando estas son cosas que Dios ha escrito, ha dejado en su palabra. Y es un área que debe ser regulada por la palabra de Dios. Para los puritanos las relaciones sexuales debían ser exuberantes. William Gouch decía que los matrimonios debían de participar sexualmente con disposición y deleite, voluntaria, pronta y alegremente. ¿Es así la intimidad de tu matrimonio? Con disposición, deleite, voluntaria, pronta y alegremente. O sea, no todo el mundo lo va a disfrutar con la misma intensidad ni con la misma frecuencia, pero tiene que haber una frecuencia. Sí, lo mío es anual. No, esa frecuencia no. Eso no es frecuencia. Y nos reímos, pero es tan triste escuchar de casos. Dicen, no, nosotros no hemos tenido relaciones en tantos tiempos. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo dejaron que el asunto llegara hasta ahí? Otro de ellos expresó que cuando los dos se hacen uno, oigan esto, pueden darse benevolencia gozosamente el uno al otro,
como dos instrumentos musicales correctamente preparados para producir la armonía más dulce y agradable en concordancia bien afinada. ¡Wow! ¡Qué belleza! O sea que ya ustedes están aprendiendo un lenguaje aquí, que es un lenguaje código que ustedes pueden usar como pareja. Pues tú le puedes decir a tu mujer, mi amor, vamos a hacer música. O fíjense que ellos dicen, es darse benevolencia gozosamente. Entonces, mi amor, quiero ser benévolo contigo. Y los puritanos, apoyados en la Escritura, denunciaron como doctrina de demonios el decir a los hombres que no se casen. La castidad no estaba en estar tan lejos como sea posible del sexo, sino en disfrutarlo dentro de la recámara sagrada del matrimonio. Antes del matrimonio, castidad virginal. Después del matrimonio, castidad conyugal, con relaciones saludables dentro del matrimonio. Y obviamente después Europa fue arropada por el señorío de la razón y la Escritura dejó de ser la regla por la cual regular la sexualidad. Y sabemos todo el desastre que eso ha traído. De hecho, un estudio interesante es leer las posturas de muchos filósofos modernos. Y por filósofos modernos me estoy refiriendo a filósofos de 1700 y pico hacia adelante. Y uno ve que muchas veces las posturas que ellos estaban enseñando era simplemente una manera de justificar el estilo de vida que ellos estaban llevando. Eran unos perversos muchos de esos filósofos. Y vemos todavía al día de hoy el nivel de perversión a lo que estamos llegando. Si en los días del apóstol Pablo él podía decir que hay cosas que ni aún se nombren entre los santos, el que muchas de estas cosas salgan a la luz pública y en medios donde hasta nuestros hijos son a veces expuestos a noticias y cosas de estas, uno dice, qué lejos hemos llegado. O sea, Pablo podía decir, ni aún se nombre esto. Y ahora es algo que aparece por doquier en las noticias, del diablo se ha encargado de hacerlo casi omnipresente. Pero eso en cuanto a la historia, ¿no? Sobre el punto de la intimidad sexual. Yo quisiera que vayamos ahora a las Escrituras y ver la enseñanza fundamental de las Escrituras sobre el origen y el propósito de la intimidad sexual. Y tenemos que comenzar por el principio. Yo ayer les llevé a Génesis a ver algunos pasajes que tenemos que mencionar hoy de nuevo. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios fue el creador de la distinción sexual entre hombre y mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, etc. Pero dijo, multiplíquense, fructifíquense. Y no tenemos que ni explicar mucho qué implicaba ese fructificar y multiplicarse, sino que esa misma pareja que Dios había creado iba a tener intimidad sexual. Cuando nuestros hijos llegan a cierta edad, uno les explica acerca de estas cosas y quiere que sea uno que les enseñe y no que lo aprendan de mala manera allá afuera. Y hemos tenido conversaciones sistemáticas con ellos a medida que han ido creciendo. Y recordamos que con uno de nuestros hijos, cuando llegamos a hablar del tema, yo pensaba que era por el beso. No era por el beso. Cuando dice fructificad y multiplicados, sabemos qué es lo que implica. Y que no es nada más una relación para poder multiplicarse. Porque como Dios hizo hasta los órganos sexuales con esa sensibilidad, es por una razón. Tenemos también el texto, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18, le haré ayuda idónea para él.
y ayuda idónea en muchos aspectos, incluyendo el sexual. Es obvio que hay un rompecabezas allí, con dos piezas que encajan bien. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de la costilla Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo el diseño, tanto del hombre como de la mujer. Ese es un invento suyo. ¡Qué locura la de la filosofía trans hoy, que quieren crear órganos sexuales donde no había! ¡Qué locura! Dios es que sabe cómo hacer las cosas y lo hizo de una manera que conviene. Y Dios hizo a la mujer diferente al hombre con un propósito. Dios no quiere que la mujer quiera ser hombre ni el hombre mujer. Si el tipo de compañía que el hombre necesitaba podía ser suplida por otro hombre, Dios le hubiera dado otro hombre, pero eso no fue lo que le dio. Dios hizo a un hombre e hizo a una mujer, dos seres distintos pero complementarios. Y en su fisionomía es obvio que hay dos piezas que encajan. Hechos el uno para el otro, y la mujer es esa ayuda adecuada, idónea para el hombre, y eso incluye el aspecto de la intimidad. No lo único, pero incluye el aspecto de la intimidad. Observamos que el diseño original de la creación no es que entonces dos hombres se unan en matrimonio. No es natural, no encajan. Otro hombre no habría sido ayuda idónea como la mujer. Observamos también que Dios no hizo dos mujeres para Adán. Porque como bien se predicó en un contexto de una boda, alguien decía, con una mujer basta y sobra. Ni tres con mujeres, ni cuatro, ni en serie, ni en ninguna forma. Le hizo una. Y es interesante ver que cuando Cristo o el apóstol Pablo enseñan acerca de los principios fundamentales para el matrimonio, ellos no recurren a las historias o los pasajes que presentan el ejemplo de hombres polígamos. La Biblia no oculta esos ejemplos, están ahí en las Escrituras. Pero cuando Cristo y Pablo hablan del matrimonio, no son esos ejemplos que usan. No justifican el que un hombre tenga varias mujeres, no justifican el adulterio. No usan a David, no usan a Salomón de ejemplo, no usan a Jacob de ejemplo. Hacen referencia a Génesis 1 y Génesis 2. Porque el diseño divino para esta unidad básica en la sociedad es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios no le hizo a Adán una Eva y una querida de la calle, ¿no? Eva. Y le dio exactamente lo que necesitaba. Porque con eso basta. Y eso habla de la suficiencia de la relación monogámica. Es suficiente. Lo que tenemos es que cultivar la relación saludable, en donde se va a expresar esa suficiencia. Tampoco Dios le proveyó a Adán de murales con mujeres desnudas. Mira, yo te voy a poner ese mural ahí para que tú te diviertas solo. Dios no hizo eso tampoco, de manera que queda descartada la pornografía. Que de paso es un flagelo que afecta a la intimidad matrimonial. Y tristemente en la sociedad hombres y mujeres están consumiendo pornografía. Y afecta la intimidad matrimonial. Y a veces no hay el deleite, el disfrute en la intimidad. A veces el hombre pierde su vigor en la relación porque ha estado consumiendo pornografía. Yo aprovecho para hacer un llamado: si tú estás consumiendo pornografía, detente. Por amor a Dios, por amor a tu esposa, por amor a tu esposo, por amor a tu familia, por amor a la iglesia, detente. Eso afecta. Afecta a los demás, afecta a la iglesia.
Tampoco Dios proveyó a Adán de un animal, por lo que queda descartado el bestialismo también. De verdad, o sea, la sociedad está llegando a niveles que tú ves noticias y preparando cosas, justifican la pedofilia, buscando justificar el bestialismo. O sea, es verdad que en esta época tenemos que estar hablando de leyes que están tratando de pasar con todas estas cosas. Dios tampoco llenó al hombre de tantas ocupaciones para que no tuviera tiempo de pensar en su soledad. No, Dios le proveyó una mujer. Por lo tanto, tampoco el ser trabajólico es correcto ni bíblico. Yo no tengo tiempo para mi mujer porque estoy trabajando. Eso tampoco es correcto. Ni tampoco le dio un bar a Adán para que olvidara sus penas. O sea que de ese diseño original de Dios aprendemos muchas cosas. Aprendemos que el propósito por el cual Dios nos hizo criaturas sexuales va más allá de la mera reproducción. ¿Quién inventó los órganos sexuales del hombre y de la mujer? Dios se inventó ese diseño impresionante. Dios lo hizo. Dios los unió indiscutiblemente al hecho de la reproducción. No hay ninguna duda. Y de una forma muy clara, definida. No es el cuerpo del hombre el que acoge el óvulo, es el cuerpo de la mujer que acoge el esperma masculino. Pero evidentemente dentro de aquello que Dios hizo bueno en gran manera, están las peculiaridades con que Él hizo los órganos genitales. Con sus sensibilidades. Y parte de lo que nosotros tenemos que aprender a manejar con destreza es eso. El hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Porque no fue el diablo que puso esa sensibilidad. Fue Dios. El Señor pudo haber diseñado un sistema de reproducción completamente distinto. Con un método que no incluyera tanto deleite. Y a veces yo pienso en eso en términos de la comida. Es obvio que Dios no quiere que sencillamente nosotros consumamos todos los alimentos para nuestro sostén y punto. Es obvio que Dios nos hizo con unas papilas gustativas, con un olfato que nos permite no solo alimentarnos, sino disfrutar la comida. Y por eso uno dice, gracias Señor por proveernos y por darnos cosas que podemos degustar y disfrutar. Qué bueno es comer disfrutando y darle gracias, Señor. Lo mismo con el sexo. Lo mismo. Es disfrutable y hay que darle gracias al autor de ese diseño. Sí. Terminando. Experimentando el clímax ahí mismo. Eleva una acción de gracias al Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. No al diablo. No podemos ver, no importa el pasado que nosotros hayamos tenido antes de venir a Cristo. No importa los tabúes con los que tú te hayas criado o te hayan levantado a ti. Ahora en Cristo y con la revelación bíblica que tenemos, esa información que Dios nos ha dado, nosotros podemos disfrutar del sexo con limpia conciencia para la gloria de Dios. Eso es lo que Él quiere. O sea que Dios no quiere que si tu esposo quiere intimidad y disfrutar la intimidad y tú quizás no, como mujer no tienes esa misma calentura que él tiene, diga, wow, qué animal. No, es un hombre hecho como Dios diseñó.
¡Otra vez! Pero hace 2 años que lo hicimos. No. Dios creó el sexo con el deleite que el sexo implica y nos hizo con cuerpos que reaccionan y responden eróticamente. Dios diseñó el glande, Dios diseñó el clítoris y qué maravilla de creación, qué impresionante es. Piensa, Dios hizo algo para que lo disfrutemos. Usted se imagina comiéndose un mango que usted no siente el sabor. Aquí tomándome la pastilla. Pero no, Dios lo hizo con un olor y con un sabor para que lo disfrutemos. No lo hizo simplemente como algo interesante. Puede ser que tú te esmeres en preparar una comida y viene y te dice, dime, ¿te gustó? Interesante. No es lo que normalmente la otra persona quiere que tú le digas. Bueno, Dios no hizo el sexo para que nosotros digamos, esto es interesante. No, Él quiere que sea algo intoxicante, deleitoso. Así lo quiere Dios que lo veamos. Nos hizo de una forma para que la exuberancia de la gratitud suba como un aroma fragante a su presencia. Dios, piensa en esto, Dios se inventó el orgasmo. Es un invento de Dios. No el diablo. El diablo ha querido robarse los derechos de autor, pero lo único que él ha hecho es estropear, dañar y echar a perder la gran bendición que Dios le ha dado al hombre. De manera que la gloria de la verdadera intimidad sexual es toda del Señor. El sexo está dentro de esas cosas que el Salmo 103 menciona cuando dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Debemos darle gracias a Dios. El que haya esposa haya el bien, dice Proverbios 18:22, y alcanza la benevolencia de Jehová, incluido el deleite sexual. Por eso ese texto de Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso incluye la intimidad sexual. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. El sexo no es un mal necesario en un mundo de pecado. El sexo fue creado antes de la caída. No es una concesión divina a causa de la debilidad humana. No es algo que Dios simplemente permite. Es algo que Dios ordena. ¿No es interesante la nota con que termina ese capítulo 2 de Génesis? No se avergonzaban. El sexo que podían practicar no tenía nada de vergonzoso. Ellos gozaban de un contexto sin pecado, un ambiente de confianza y de apertura total. Y se puede practicar el sexo sin vergüenza, sin sentimientos de culpa. La conciencia de Adán y Eva antes de la caída estaba completamente limpia. Dios no es un enemigo implacable del sexo, Él es su inventor. ¿Tú lo ves así? En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. O sea que todos debemos ver el sexo, el matrimonio como una institución honrosa, pero dice, y el lecho sin mancilla también. El lecho conyugal sin mancilla es honroso también. No solo la institución del matrimonio, sino también la relación sexual. Pero aclara, pero hay límites trazados por Dios. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, Dios ha dado esta bendición, pero cuidado, hay un parámetro que Él ha dado. Lo que este texto declara es que es algo digno de estima por el hombre, el sexo dentro del matrimonio. El sexo debe ocupar un lugar de honor en nuestros corazones.
Según este pasaje, todos deben tener esta perspectiva. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Ven? Todos deberíamos tener esa perspectiva. Por eso esa idea católica de la inferioridad del matrimonio ante el celibato queda descartada completamente. Por eso Lutero trajo una concepción bíblica en un mundo que estaba en oscuridad. No solo en el área de la justificación por la fe, sino aún en muchas áreas prácticas de la vida. De manera que Dios está a favor del sexo ilícito y en contra del sexo ilícito. Pero el hecho de estar en contra del sexo ilícito no significa que Dios esté en contra del sexo y punto. No. Está a favor. Él quiere que lo practiquemos saludablemente. A veces tú tienes que recordarle a tu pareja lo breve que es la vida. Mira, la vida es breve, hay que aprovechar las oportunidades y la fuerza que tenemos. Decía Stuart Scott en su libro El esposo ejemplar: el sexo según el diseño de Dios es puro. Necesitamos verlo como algo tan puro como cualquier otra cosa que hacemos para Dios. Dice, es tan puro como la oración, la alabanza, el ministerio y la benevolencia. ¿Tú lo ves así? Y lo que hace que el sexo sea incorrecto es hacerlo de la manera incorrecta, con el propósito incorrecto, con la actitud incorrecta. Eso es otra cosa. Reflexiona en Proverbios 5, versículo 15. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. ¡Ay, qué buen versículo para uno hidratarse! Obviamente es una figura que está hablando de la intimidad. Sigue diciendo, se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Así traduce la Biblia de las Américas. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. No, nosotros tenemos prohibido el uso del alcohol que embriaga. Emborracharse está prohibido. Ven aquí, ¿por qué aquí dice que me embriague? Porque te está pidiendo que te embriagues de otra cosa, que te embriagues de amor. Y uno termina borracho. Y dice, ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Interesante que en medio de un contexto de intimidad está diciendo, Dios observa todo. Ten cuidado, no hagas eso es pecado. Pero está diciendo, pero embriágate con tu mujer. Y Dios no observa eso también. Sí, también Dios observa eso. Y Dios dice, eso está bien hecho. ¿Ven el punto? Podemos con limpia conciencia disfrutar del sexo en el matrimonio, que es donde debe ser disfrutado. Dice, de sus propias iniquidades, sin embargo, será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. Dios nos exhorta al sexo piadoso y nos advierte contra la práctica del sexo fuera de los límites conyugales. Salomón está presentando un contraste marcado entre la miseria que produce el sexo ilícito con la bendición del que disfruta el sexo dentro del vínculo matrimonial. En Génesis 18:10 está la conversación que se dio cuando Dios se aparece con Abraham y dos ángeles, donde Abraham, antes de ir donde Sodoma y Gomorra,
¿Recuerdan ustedes que está a Sara escuchando desde la tienda la conversación? Dicen en Génesis 2:10, 18:10, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y ella se rió. Ella se rió. Pues Sara entre sí estaba diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero en fin, tendré deleite. Porque dice, eso es lo que yo sentía, deleite. Eso es lo que esa relación íntima provoca, deleite. Dios no le respondió a Sara diciendo, deleite, olvídate de eso, que la relación nada más es para reproducción. No, Dios no corrigió a Sara. Para nada. Yo simplemente haré que ustedes tengan un hijo. Porque el sexo, hermanos, es algo deleitoso, debe ser deleitoso. Y Dios iba a usar eso para la reproducción de ellos. Y 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. 1 Corintios 7, versículo 3. El texto al que yo le hacía referencia antes. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, deber. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Están viendo aquí? O sea, es algo que Dios manda. Y es algo que Dios entiende que debe ser frecuente. Y dice que en caso de no hacerlo es para orar. O sea, Dios da una concesión. Solamente si tú te vas a poner a orar y vuelven, júntanse. Porque si no, Satanás aprovecha la ocasión para tentar. Y hay un derecho aquí que cada quien tiene del otro. El cuerpo del hombre es de la mujer y el cuerpo de la mujer es del hombre. Y Dios nuestro Señor nos manda. Al casarnos hemos venido a ser una sola carne. Y la manera en que usamos nuestros cuerpos afectará al otro. Y debemos ser por eso buenos administradores de nuestros cuerpos, porque ya no son de nuestro uso exclusivo. Los que salimos a comer anoche saben que yo le tomé una fotografía a lo que yo me estaba comiendo. Tenía doble propósito. Uno, mostrar que no me comí toda esa cachapa enorme que me pusieron por delante. Y dos, mostrarle que no estaba tomando jugos azucarados, sino que estaba tomando agua. Porque ella quiere que mi cuerpo no engorde en demasía. Y ya cuando el metabolismo empieza a ponerse más débil, uno tiene que tomar medidas. Hay algunos que son jóvenes que todavía le dan para allá y no hay problema. Pero resulta que mi cuerpo no es mío, es de ella y el de ella es mío. Y por amor al otro, a veces hay que tomar medidas. Yo quisiera poder seguir haciendo comer como siempre, pero no, hay que tomar medidas porque nos pertenecemos el uno al otro. El retener el sexo al otro es pecaminoso a la luz de esta porción de la palabra de Dios. Como tampoco es correcto demandar caprichosamente y de una forma abusiva para el sexo al otro, que puede terminar siendo también un abuso. Tiene que ser algo que fortalezca la unidad matrimonial. Porque el sexo es una celebración de amor dentro del matrimonio. Y es obvio que el texto está diciendo que el sexo es bueno, que es apropiado, que es necesario en el matrimonio. Pero si lo vemos así como algo apropiado,
No, eso nos va a ayudar a no verlo simplemente como una necesidad. Déjame satisfacerlo a él para salir de esta necesidad. No, es más que eso, amados hermanos. El sexo es un asunto de celebrar la bendición del amor que Dios nos ha dado. Es una celebración. Yo aquí escribí para mis notas: la intimidad que Dios diseñó no es ven que yo te voy a complacer a ver si te calmas. La verdad es que el sexo nos calma, pero el acto no se trata de llegar a un orgasmo a como desea lugar sin importar lo que sucede con el otro. Sino que en ese momento, como decían los puritanos, es produciendo música que estamos. Por eso el sexo debe ser más que una masturbación en equipo. Este texto habla de un cuidado mutuo que tiene expresión aún en la intimidad. Y lo físico está tan atado al desarrollo y a la estabilidad del matrimonio que solo de mutuo acuerdo debe haber abstinencia sexual. Ninguno de los dos tiene la prerrogativa de decidir ponerse a dieta sexual. Bueno, en cuanto a la comida, mi mujer puede decidir hacer una dieta de tal cosa. Yo no tengo que someterme a esa misma dieta porque ella la quiere hacer. En cuanto a la intimidad sexual, no. A mí no me pongas a dieta, tú no tienes esa autoridad. ¿Ven ustedes cómo Dios se mete aún en nuestras vidas sexuales? Porque Él es el Señor de nuestros cuerpos. ¿Estabas tú acostumbrado a hacer y a deshacer con tu cuerpo como tú querías antes de casarte? Bueno, pues ya no. Ya no, porque ya tú estás en una compañía donde marido y mujer son los accionistas de esa compañía. Matrimonio se por A. Y las decisiones unilaterales de no tener relaciones íntimas son de las más dañinas para el matrimonio. O sea que resumiendo esto que hemos dicho de la enseñanza bíblica, podemos ver claramente que Dios es el creador y originador de la intimidad sexual en el matrimonio. Que Dios incentiva la experiencia de la intimidad sexual en el matrimonio. Podemos ver que el sexo no es una obligación secundaria, terciaria, que es una obligación fundamental en el matrimonio, que tiene una función reproductiva, lo admitimos, pero que el propósito principal de la intimidad sexual es el deleite y el placer conyugal. Dice Isaías 62:5: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Wow. Dios usa la intimidad matrimonial como un ejemplo del gozo de Dios con su pueblo. O sea que el sexo es algo meramente carnal de lo que hay que simplemente salir del paso. No, es un acto de celebración del amor conyugal y que incluye incluso una dimensión espiritual. Por eso Pablo les dice a los que se unen a una ramera: ustedes se están haciendo uno con ella. Porque es que hay una unión que se produce en el matrimonio.